Yo invito a mis hermanos que están viendo sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 34 al 38. Dice: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba el tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amén. Pueden sentarse. Bueno, encontramos en este pasaje que leímos un momento como majestuoso, maravilloso, amén, que fue de que la nube de Jehová descendiera sobre el tabernáculo que Moisés había levantado. El pasaje nos dice de que, en resumen, de que la nube de Jehová descendió sobre el tabernáculo, y dice que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y por causa de la gloria que había en el tabernáculo, Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión, amén. Pero en el día de hoy no vengo a hablar sobre por qué Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión, ni tampoco vengo a hablar sobre la intensidad o la magnitud de la gloria que se estaba viendo ahí en el tabernáculo. Dios, cuando me regaló este pasaje, me hacía enfocarme en una cosa, y era sobre la nube que había descendido en el tabernáculo de reunión. Esa nube tiene representa algo en la palabra de Dios. Si leemos cuidadosamente el pasaje, podemos encontrar de que Dios, este pasaje nos habla de la nube una y otra vez a lo largo de este pasaje, amén. Y mientras leía este pasaje, Dios me hacía como transportar a un pasaje que muchos conocemos, que fue el momento cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, y vemos de que esa nube, la nube de Jehová, acompañaba a Israel de día y de noche, siempre iba con ellos, amén. Y al ver esto, me hice preguntarme por qué, o más bien, ¿qué representaba esa nube, amén? La nube que acompañaba al pueblo de Israel de día y de noche, amén. Y vemos de que esta nube representa la cobertura de Dios sobre el pueblo de Israel. Esa cobertura que siempre iba con ellos, siempre los acompañaba, siempre estaba delante de ellos, amén. Y para entender un poco mejor lo que trato de decir, vamos a ver la definición de qué es cobertura, la cobertura de Dios. Dice que la cobertura de Dios es la realidad de su presencia activa sobre su pueblo, bajo la cual vivimos, caminamos y permanecemos. En otras palabras, la cobertura de Dios es Dios mismo en medio de su pueblo. Es Dios con nosotros, amén. Y vemos de que a veces cuando pensamos en cobertura, se nos viene a la mente la palabra protección. Pero vemos de que no está mal pensar de esa manera, porque cobertura es protección. Pero vemos de que la limitamos a solo la protección de Dios cuando abarca algo mayor. Amén. La cobertura de Dios abarca algo mayor, algo completo. Amén. Si conocemos de que la cobertura es Dios mismo, entonces ¿por qué limitamos eso a solo la protección si sabemos que Dios también hace muchas otras cosas en nuestra vida, amén, para con nosotros, amén? Y el pueblo de Israel es un ejemplo claro de que Dios manifestó su cobertura en ese pueblo
Amén. Y mostró muchas de las funciones que tenía esa cobertura. Amén. Por eso, vayamos al libro de Éxodo, capítulo 14. Vamos a descubrir la primera función de la cobertura de Dios. Amén. Éxodo capítulo 14, versículo 19 al 20. Y dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso en sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y la nube, y era de nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. En este pasaje se nos cuenta de cuando Israel iba a cruzar el Mar Rojo, y vemos de que tuvieron ese encuentro con los egipcios, con Faraón que venía en contra de ellos, pero vemos de que Dios estaba ahí con ellos, la nube de Jehová estaba con ellos, amén. Y si vemos el número 22, resumiendo, vemos la historia de Balac y de Balaam, cuando Balac le pidió a Balaam que fuera y maldijera al pueblo de Israel. Pero vemos de que Dios estuvo allí en el asunto y no permitió de que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Y vemos de que una de las funciones, primera de las funciones de muchas de la cobertura de Dios es la protección del pueblo de Israel. Vemos de que aún en ese desierto que pasaba el pueblo de Israel, podemos ver de que cuando el desierto, cuando se anochecía, era muy oscuro, amén, y había peligro de animales salvajes que podían, amén, se ponían en peligros, pero también había como peligro de que hubiera como huecos en los que podían caer. Y vemos de que Dios tuvo ese cuidado con el pueblo de Israel a lo largo del desierto, siempre cuidándolos, siempre estando allí con ellos en compañía, amén. Otra de las funciones de la cobertura de Dios es la guía. Dice de que Dios le mostraba el camino, le mostraba la dirección y evitaba que el pueblo de Israel caminara en confusión. Esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, versículos 17 al 18 dice: y luego que Faraón le oír al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Allí vemos de que Dios estaba dirigiendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no seguía el camino que ellos les parecía bien, sino en donde la nube de Dios caminaba o se metiera, ellos debían seguir aquella nube, amén. Y ahí vemos de que Dios siempre guió al pueblo de Israel, que la cobertura de Dios también simboliza la guía de Dios para el pueblo de Israel. Vemos de que Dios guió al pueblo de Israel aún hasta llegar a la tierra prometida. Siempre el pueblo de Israel tuvo esa guía, amén, delante de ellos, la guía de Dios. La tercera función es que aquella nube también Dios la usaba para acompañar al pueblo de Israel. Vemos de que Dios, la nube representa como esa cercanía de Dios con el pueblo de Israel. Esa compañía de que no estaría solo a lo largo de la trayectoria de ese camino del pueblo de Israel, sino que siempre iba a estar acompañado con Dios. Israel siempre tuvo esa compañía, siempre tuvo aquella cobertura de Dios que nunca se apartaba de ellos. Siempre, aun cuando los enemigos venían a atacarlos,
Dios estaba ahí presente, Dios estaba ahí respaldándolos, ayudándoles, dándoles fuerzas para que siguieran adelante. Otra de las funciones es que esta cobertura funcionaba también como sostenimiento, que es la fortaleza en tiempos de debilidad, provisión para lo necesario y afirmación de los pasos, amén, de sus pasos. Vemos de que Israel pasó por muchas necesidades en el desierto. Vemos de que Dios le proveyó maná en el momento en cuando sintieron hambre. En el momento en que sintieron sed, Dios le dio esa provisión de esa agua de la roca. Y también Dios siempre les daba aquellas fuerzas para que siguieran caminando en ese camino. Amén. Veamos Isaías. Vayamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46, versículo 4. Amén. Dice: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice y yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Esta palabra, yo soportaré y aguardaré, esto quiere decir de que Dios los sostendría a ellos aún en la vejez, aún desde el día de su nacimiento hasta el día de la vejez. Dios siempre iba a estar sosteniéndolos a ellos, de que a pesar de las muchas necesidades en el camino, Dios siempre iba a estar allí con ellos para proveerles, amén, porque conocemos de que nuestro Dios es proveedor, amén. También otra de las funciones de esa cobertura es que también bendice. Si vemos bien, Israel era bendecido, amén, grandemente por Dios. Un ejemplo lo podemos encontrar en Samuel, 2 Samuel capítulo 6, versículo 10 al 11. Se nos habla de un hombre que es Obed-Edom, aquel hombre que David llevó el arca de Dios cuando Dios mató a aquel hombre que tocó el arca de Dios, amén. Vemos que Moisés llevó el arca a la casa de Obed-Edom y vemos que dice que en 3 meses Dios había bendecido a Obed-Edom, amén. Y eso nos hace ver de que al estar bajo la cobertura de Dios, Dios nos bendice, o tenemos bendición de Dios, amén, para nuestra vida. También la cobertura de Dios nos corrige, le enseñó el camino correcto y al pueblo de Israel los apartó de decisiones que traerían destrucción para su vida. Vemos de que Dios siempre estuvo para corregir al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel hacía algo malo, vemos de que la nube descendía en el tabernáculo y era Dios estando allí presente para corregir, para decirle al pueblo de Israel que estaban haciendo mal. Amén. En Deuteronomio 8, capítulo 5, nos dice algo, amén. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Y dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, Jehová tu Dios te castiga. Allí vemos de que Dios estaba siempre para corregir al pueblo de Israel, que así como el padre corrige a su hijo, así Dios iba a corregir al pueblo de Israel cada vez que hiciera mal, amén. También, y por último, hay muchas funciones de la cobertura de Dios, pero solo escogí estas. Y la última es que también la cobertura de Dios santifica.
Este es que apartaba para él el pueblo de Israel, lo purificaba, transformaba y moldeaba sus corazones cada día. Amén. Y al ver todas aquellas funciones de la cobertura de Dios, podemos ver de que Israel tenía como un cuidado especial de Dios, un cuidado de que ningún pueblo tenía en ese momento. Amén. Vemos ese cuidado de Dios, ese cuidado hermoso de Dios y poderoso que tenía con el pueblo de Israel. Amén. Pero a pesar de todo eso, vemos de que Israel se tendía a olvidar de eso, se tendía a olvidar de que Dios estaba con ellos, de que Dios siempre iba a estar para guiarlos, para sostenerlos, para bendecirlos. ¿Y por qué se olvidaban? Porque vemos de que Israel solía temer, solía dudar, solía preocuparse demasiadas veces por las necesidades de su alrededor. Y vemos de que se preocupaban tanto, el temor tanto estaba en ellos, que ese temor, esa preocupación se gobernaba la vida de ellos. Y vemos que se desenfocaban de lo que debían mantenerse enfocados, y lo que debían mantenerse enfocados era de que Dios estaba con ellos. Amén. Se olvidaban de que Dios estaba en medio de ellos. Amén. Y Dios tenía que recordarles una y otra vez de que Él estaba con ellos, de que no los dejaría, de que no los abandonaría. Amén. Y vemos de que Dios nunca buscó de que Israel temiera, nunca buscó de que Israel se preocupara por aquellas necesidades, porque vemos de que Dios nos creó emociones para expresar a veces lo que sentimos. Amén. Y vemos de que no estaba, el problema aquí no estaba de que ellos temieran o dudaran o se preocuparan, sino que el problema era de que ellos se desenfocaban de que Dios estaba con ellos, de que Dios siempre los respaldaría, de que su cobertura siempre estaría con ellos. Amén. Y si llevamos esto al día de hoy, vemos de que no solamente el mundo anda como en ese afán o ese miedo, en ese temor de lo que sucede hoy en día, sino que también los creyentes a veces caemos en eso. Caemos a veces en las preocupaciones de no tener algo como un vestir, un calzar, o no tener un alimento en nuestra mesa, o sentir temor a veces de amenaza de nuestros enemigos o cosas así. Y vemos de que por causa de eso nos olvidamos de que Dios está con nosotros. Nos olvidamos de que Dios siempre estará allí para respaldarnos. Amén. De que Dios, su cobertura estará con nosotros. Aún vemos que en esta pandemia que pasó, coronavirus, sentíamos como el miedo en los aires. Amén. Pero vemos de que muchos testimonios de que hombres decían de que Dios los respaldaba, de que aun cuando no tenían con qué alimentarse, veían la mano de Dios obrando a su favor. Aún vemos de que muchos creyentes se enfermaron con esa pandemia, y vemos de que esa pandemia no los cogió de manera fuerte, sino de una manera como leve. Amén. Vemos de que esa enfermedad no los tumbó. Amén. Y ahí vieron la cobertura, la presencia de Dios con ellos. Amén. Y Dios, así como el pueblo de Israel, Dios les recordaba una y otra vez de que Él estaba con ellos. Dios hoy nos recuerda de que Él está con nosotros. A pesar de las muchas circunstancias, a pesar de las muchas batallas, pruebas, a pesar de las muchas necesidades que tengamos en el día de hoy, Dios nos recuerda de que Él está con nosotros. Amén. De que Él está con su pueblo. En estos momentos difíciles, Dios nos recuerda que su cobertura está con nosotros. Amén. El número 14:11, Dios le hizo ver al pueblo de Israel diciéndole: ¿por qué este pueblo duda de mí? Porque vemos de que Dios siempre
le había mostrado el poder, le había mostrado lo que él podía hacer, pero Israel seguía dudando, amén, de Dios, no sintiendo esa confianza hacia Dios. Y vemos de que Dios, no como en ira le recordó eso, sino más bien como, podríamos decir, como un tono de amor, amén, como un padre que quiere que confíen en él, amén. Y vemos de que Dios le recordó eso al pueblo de Israel diciendo, si ustedes, ¿por qué dudan de mí si ustedes saben que yo estoy con ustedes? Si ustedes saben que yo siempre los voy a respaldar, yo siempre los voy a acompañar, yo siempre los voy a guiar, amén. Y Dios, otra vez lo digo, Dios nos recuerda, amén, de que Él está con nosotros. Si Dios está con nosotros, entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué sentimos temor? Lo vuelvo a decir, Dios no juzga nuestras emociones, sino de que a veces nos enfocamos tanto en el miedo, en lo que sentimos, que nos desenfocamos en lo que debemos tener nuestra confianza, amén. Y vemos de que a lo largo de las Escrituras vemos la cobertura de Dios en acción, amén. Un ejemplo de eso es Isaac, que era el hijo de Abraham, si no estoy mal. Vemos de que Isaac pasó por un momento en que la tierra donde estaba estaba pasando por hambre, amén. Había una hambre tan terrible en ese lugar, pero vemos de que Isaac era bendecido por Dios aún en medio de esa hambre que estaba viviendo el pueblo en el cual él habitaba. Ahí podemos ver de que Dios es un Dios proveedor, amén, de que la cobertura de Dios estaba sobre Isaac. Otro ejemplo lo podemos encontrar en Daniel, que aún lejos como del lugar en que había nacido, vemos de que aún a pesar de las muchas amenazas de enemigos que tenía Daniel, y a pesar de los muchos peligros de que lo lanzaron al foso de los leones, amén, vemos de que nada de eso le pudo hacer daño, porque vemos en Daniel vemos una promesa de Dios cumplida en él, amén, que Dios honra a los que le honran, amén. Así que vemos de que la cobertura de Dios también estuvo sobre Daniel, permitiendo de que nada tocara su vida. Y por último tenemos como ejemplo a Sadrach, Mesach y Abednego. Vemos a estos tres hombres que fueron abusados, amén, por unos hombres porque le tenían envidia. Y vemos de que lo llevaron delante del pueblo, delante del rey Nabucodonosor. Y vemos de que ellos no cumplieron lo que el rey Nabucodonosor le pedía en ese momento. Y vemos de que ellos fueron lanzados a ese horno ardiendo, amén. Pero vemos de que Dios estaba con ellos. Vemos de que aquellas llamas que en el horno, amén, vemos de que no pudieron hacerles daño. Vemos de que cuando los sacaron, dice de que ni un cabello de ellos había quemado, de que aún su ropa no olía como a humo y nada de eso, amén. Y vemos otro ejemplo de que Dios está con su pueblo, de que Dios está siempre con nosotros, guardándonos en toda circunstancia, amén. Y Dios quiere que como pueblo recordemos sus promesas, amén. A veces nos olvidamos de las promesas que Dios nos ha hecho, no solamente la que Dios nos dice a través de hombres que Dios utiliza, sino también en la que están escritas a través de su palabra. Yo anoté 3 promesas que siempre, por eso así me han gustado más y siempre lo tengo en mi mente. Una se encuentra en Zacarías, versículo 2. Zacarías
Zacarías capítulo 2, versículo del 3 al 5. Dice: y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Vemos una de las promesas de que Dios le hizo al pueblo de Israel de que Él sería su muro de fuego, que Él sería aquel muro que los protegiera, aquel muro que los iba a proteger, de que estarían en paz, de que estarían seguros, amén, en medio de todo, amén, de que Él traería paz a su tierra, de que Él traería seguridad a su tierra. Y vemos de que a veces cuando salimos a la calle salimos a veces con temor, amén, y no está mal a veces sentir eso, porque con ver con todo lo que sucede en el mundo en el día de hoy, a veces es normal sentir aquel temor, amén, pero hay que siempre recordar las promesas que Dios ha hecho, amén, nos ha hecho a través de su palabra, de que Él estará con nosotros, de que Él será muro de fuego en derredor de nosotros. También hay muchas otras promesas que Dios dice de que Él irá delante de nosotros como poderoso gigante, amén, de que Él guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, amén. Una otra promesa que podemos encontrar en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 25. Y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanáis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Esta es una de las promesas, para mí, que como hermosas, amén, que Dios ha hecho para nuestras vidas, en la cual vemos de que Él hace como comparaciones de aves, de la hierba, de que ellos, en el caso de las aves, de que las aves no se preocupan por el alimento, sino que ellos saben de que siempre Dios les proveerá algo, amén. Y vemos de que a pesar de que tenemos esa promesa, a veces nos afanamos, amén, por conseguir aquellas provisiones. Y esto puede ser como de aquellas personas que no conocen a Dios. Vemos de que mucho afán de aquí para allá buscando para suplir aquella necesidad, pero vemos de que Dios nos hace esa promesa de que nunca nos hará falta, amén, nada en nuestra mesa, amén.
La palabra de Dios también dice de que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y vemos de que Dios tiene ese cuidado de nosotros, de siempre poner como lo necesario siempre en nuestra mesa, aún lo que no tenemos, Él lo va a proveer, amén. De que Dios siempre va a estar allí con nosotros, en la cual Dios nos dice de por qué nos afanamos, amén, de que guardemos esa calma, esa paz, encontremos esa paz en Él y reposemos en Él, de que Él estará en nuestros asuntos, amén. Y por último tenemos Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, 2. Que dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Vemos allí aquella promesa que Dios hace a su pueblo. Vemos de que aún estando en la cobertura de Dios, eso no quiere decir de que no pasaremos por pruebas, eso no quiere decir de que no nos vendrán batallas, porque las batallas siempre estarán, las pruebas siempre estarán. Pero vemos de que Dios nos hace una promesa diciendo de que en medio de todo eso, Él siempre estará con nosotros, sosteniéndonos, ayudándonos, fortaleciéndonos aún en el momento de debilidad, amén. Y vemos, yo noté una frase que vi por ahí, que me gustó y dice: la presencia de Dios no siempre cambia la situación, pero cambia el resultado. La presencia de Dios siempre va a cambiar el resultado, amén. Vemos de que José, un ejemplo, José vemos de que sus hermanos obraron como para mal de su vida, amén. Pero vemos de que Dios encaminó su vida para bien, amén. Vemos de que allí Dios estuvo siempre en el asunto, siempre respaldando a José a lo largo de su vida, amén. Y ya como para terminar, amén, vemos de que la cobertura de Dios no se obtiene porque siga, amén. No se obtiene porque ya tenemos, porque vemos de que la cobertura de Dios no está sobre aquellos que no siguen a Dios, pero vemos de que está sobre los creyentes, pero está porque hay una clave en que nosotros aplicamos en nuestra vida y esa cobertura de Dios está sobre nosotros. Volvamos al pasaje que leímos al principio, amén. Éxodo 40, versículos 34 y 35. Y ahí vemos de que dice de que la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Vemos allí de que la nube descendió al tabernáculo de reunión, pero vemos de que antes de que esa nube descendiera al tabernáculo de reunión, si leemos pasajes anteriores, vemos de que Dios le mandó a Moisés de que construyera el arca de esta medida, con cortinas, con este material. Y vemos de que Moisés hizo todo lo que Dios le mandó. Y ahí vemos la clave por la cual esa nube descendió sobre el tabernáculo de reunión. Y vemos que la clave es la obediencia, amén. La obediencia que tuvo Moisés, que tuvo todo el pueblo, amén, para construir aquel tabernáculo. Y vemos de que si llevamos esto en nuestra vida, la obediencia también es la clave para obtener esa cobertura de Dios. Si no andamos en obediencia, si no andamos en como Dios quiere que andemos, pues esa cobertura de Dios no estará sobre nosotros. El enemigo estará dispuesto a acecharnos, amén. Un ejemplo podemos verlo en Job, que vemos de que el enemigo intentaba como tocar su vida, meterse en su vida, pero vemos de que cuando él se presentó delante de Dios, él le dijo: no lo cercaste tú a él y a todo lo que tiene,
vemos de que el enemigo quería tocar, quería destruir su vida, pero no podía porque la cobertura de Dios lo rodeaba. Y así, y vemos de que así esa cobertura de Dios cubría a Job, era porque Job vivía una vida en rectitud, una vida guardada para Dios. Y vemos de que al no tener una vida guardada, al no tener una vida consagrada para Dios, esa cobertura de Dios no va a estar sobre nosotros, porque vemos de que aun cuando el pueblo de Israel desobedecía, vemos de que pueblos venían a atacarlo, amén, y destruían lo que tenía dentro de su pueblo, amén. Vemos de que aún se iban cautivos, porque vemos de que Dios se iba de ellos, y cuando Dios se va, llega como la destrucción a nuestra vida, amén. Pero cuando Dios está, siempre hay paz, siempre hay seguridad, siempre hay guianza, siempre haremos y caminaremos en dirección correcta, amén. Y Dios nos recuerda hoy de que no temamos, amén, no tengamos temor, de que no nos preocupemos si hoy tenemos o mañana no tengamos, amén, de que recordemos de que Él está con nosotros, de que Él nos va a proveer, de que Él siempre va a estar ahí ayudándonos, siempre aún en las batallas, en la lucha, en cada momento y en cada circunstancia que atravesamos, amén. Y bueno, hermano, esta ha sido la palabra que Dios ha puesto en el día de hoy, amén. Espero que haya sido bendición para su vida.